Bueno, hoy vamos a hablar de temita. Hoy vamos a hablar de un tema de una patología osteoarticular que es propia de la infancia, de la edad pediátrica, que son las famosas osteocondropatías, que también las pueden encontrar como osteocondritis u osteocondrosis. Y estas famosas osteocondropatías no son ni más ni menos que lo que las abuelas antiguamente lo llamaban las enfermedades del crecimiento. Iban con algún dolor de algo y las abuelas nuestras, o sea, las abuelas, no te preocupes, debes estar creciendo. Todavía no lo van a escuchar a esto. ¿Y en qué consiste? Esto es una afección, como dice ahí, es una necrosis avascular. Esto es, yo se lo voy a decir en la definición, pero lo vamos a decir. Es la necrosis avascular del núcleo de osificación epifisario de los huesos largos y apofisario de los huesos cortos y planos. La alteración del hueso vecino, de causa desconocida, de comienzo y finalización autolimitada, y que afecta a la infancia y a la adolescencia. Ahora vamos a analizar un poquito qué significa. Necrosis avascular, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir necrosis? Necrosis es que el tejido murió, la muerte del tejido. Avascular, por falta de irrigación sanguínea. Bien. De los núcleos de osificación epifisarios, que son los cartílagos de crecimiento, como lo podemos decir, de los huesos largos, son los núcleos epifisarios, y los apofisarios, por donde crecen los huesos cortos y los huesos planos, ¿sí? Bien. Altera, además de afectar el cartílago epifisario, altera a toda la metáfisis, o sea, al hueso vecino, que sería la zona metafisaria. La causa es desconocida. Ya vamos a hablar qué factores pueden estar dando vuelta por ahí, pero la causa básicamente, siempre se dijo, es desconocida. Es autolimitado. Empieza y termina solo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un ciclo. Y que si alguien les va a preguntar, ¿qué hacemos para que esto pase más rápido? Nada, no podemos hacer nada. Empieza y termina solo. Sí podemos trabajar en la rehabilitación, podemos trabajar en la disminución del dolor y un montón de cosas más. Pero no vamos a poder intervenir en la duración, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las más complejas de todas estas osteocondropatías. Es propio de la infancia y la adolescencia, puede aparecer cerca de los 2 años y hasta los 16 años puede aparecer también. Cuanto más chico comience, en algunos casos, sobre todo en la de cadera, en la que más secuelas nos puede dejar, pero ya vamos a ir viéndolas de manera específica. En relación a la epidemiología, dijimos que puede aparecer 2 a 3 años, 3 a 12 quizás sería lo más frecuente, pero se puede extender desde los 2 años hasta los 16. En general son más frecuentes en varones que en mujeres, pero hay 2 o 3 que son más frecuentes en nenas. La causa no se sabe, y la afectación es a los núcleos epifisarios de los huesos largos y a los apofisarios de los huesos cortos y planos. Tiene 4 periodos radiográficos, ¿sí? Se pueden ver en las radiografías claramente. Tienen todas un periodo de necrosis, un periodo de fragmentación. Las imágenes que están viendo es una enfermedad de Pertex, ya la vamos a ver, que es del núcleo de osificación proximal del fémur, o sea, esto. Primero aparece una zona de necrosis, luego una etapa de fragmentación, adelante, donde se ve como si fuera todo atigrado, luego inicia la etapa de reosificación y por último deja una etapa de secuelas, que nosotros vamos a tener que tratar de intervenir en todo esto para disminuir a lo mínimo posible la etapa de secuelas, ¿sí?
y nuestro pacientito tendrá que repetir el tratamiento. Tenemos varios casos que no los cumplen. Bueno, así que, bien. Son varias de estas osteocondropatías. Dentro de las más frecuentes, podríamos decir que hay dos que son más secuelares, que son la enfermedad de Perthes, que es de la cabeza femoral, que no es la más frecuente, pero es en frecuencia la que mayor secuelas deja. ¿Entendieron eso? Bien. Igual que la enfermedad de Scheuermann, que es la de los cuerpos vertebrales, que es la que produce, que ya me han escuchado nombrar, cifosis juvenil. ¿Sí? Bien. Otras son la cabeza del segundo metatarsiano, que es la enfermedad de Frieber, el escafoides del tarso, que es la enfermedad de Koehler, la de la tuberosidad anterior de la tibia, que es el Osbuchlatter. Esta se ve todos los días. El Osbuchlatter y el Sever, que es la del talón, son las que se ven todos los días. Y esta, la del calvar. Después, la del Arsen o la del polo inferior de la rótula, que se ve bastante. La de Scheuermann, que les dije que junto con la enfermedad de Perthes eran quizás las más secuelares. Y una que es muy poco frecuente, pero que hay que nombrarla, es la enfermedad de Blount, que es la de la epífisis proximal de la tibia, que esa produce una deformidad bastante severa, en varo, y que puede ser unibilateral. Que ahora vamos a hablar un poquito de esa patología, porque es una patología muy, muy frecuente en las etnias negras, ¿sí? Yo siempre digo que el único paciente que tuvo la calle Yaguay con una enfermedad de Blount era un rubio con ojos azules. Y a mí me enseñaron que era la panza negra. Cuando lo miraba, que no puede ser este nene. Bien, vamos a la enfermedad de Perthes, que si bien les dije, no es la más frecuente, ¿sí? No es quizá la que mayores secuelas nos puede dejar. Bien, en este caso es la osteocondropatía, osteocondrosis u osteocondritis del núcleo de osificación del fémur proximal, ¿sí? O de la cabeza femoral, como lo quieran llamar. La causa se cree que es desconocida. Vamos a ver algunos factores que puede haber aquí en relación a esto. Puede afectar a niños y adolescentes entre 2 y 16 años, ¿sí? Cuanto más chiquito afecte, más secuelas va a dejar. En los chicos más grandes, cuando el crecimiento es más, ya queda poco para terminar el crecimiento, va a dejar menos secuelas. El pico de incidencia, de mayor incidencia en la enfermedad de Perthes, está alrededor de entre los 4 y los 7 años. Yo siempre digo que es el nene de sala de 5 o de primer grado, ¿sí? Ese es el nene que viene con el cuadro clínico bastante característico. Si bien es una afección desconocida, o de causa desconocida, existen algunos factores. Niños que han estado en tratamientos con corticoides, niños en tratamientos con quimioterapia. Yo tengo una paciente mía que tuvo una leucemia cuando tenía 8 años y a los 12 años hizo una antecedentes traumáticos, ¿sí? Antecedentes traumáticos severos. Cuando hablo de antecedentes traumáticos, no solamente hablo de antecedentes traumáticos físicos. ¿Ah? Esto yo me explico claro. Tengo niños que han tenido grandes pérdidas o pérdidas sumamente significativas para su vida y el hecho Perthes. Pero claramente documentadas. De muy chiquitos que eran 3 hermanitos en la zona rural de Las Mostras, muere la madre a los 60 días a Perthes. Inicio de Perthes. Si quieren, por acá me están comiendo. Entonces, tengo otra nena, un caso parecido, fallece una abuela significativa, ¿sí? Porque no importa cuál es el significado que le damos nosotros. El significado de estos traumas significativos en las personas emocionales
tienen que ver con lo que significan para esa persona, ¿sí? Y esto suele suceder, y estaba bastante documentado también, en el desencadenamiento de algunas patologías reumatológicas, ¿sí? Hay algunas patologías reumatológicas que se desencadenan por esta pérdida significativa. Una pérdida significativa es lo que significa vos perdiste tu trabajo, un solo banco y fuiste y hiciste tu trabajo. Y hay otras personas que pierden un trabajo y destrozan el funcionamiento, ¿sí? Entonces, para esa persona es una pérdida significativa de trabajo. Y así con diferentes cosas. En el caso de una nena que se abuela, 40 días con una medicación verde, tengo un chiquito que había toda una situación familiar compleja, hace fértil en la cadera, se divorcian los padres y a los 5 meses, 6, empieza el fértil. Entonces tampoco. Entonces, cuidado con estas cuestiones de chicos que estén pasando por situaciones de estrés o traumas emocionales, ¿sí? Por eso cuando hablo de trauma, no solamente hablo de trauma físico, hablo también del trauma emocional, ¿tá? O pérdidas significativas que tengamos que tener en cuenta. Sobre todo en esta, en la de la cadera. No así las otras, ¿sí? Pero esta, claro. ¿Qué más? Esto son las cuestiones de las bilaterales que yo les decía recién. Nunca aparecen las dos juntas, ¿sí? Nunca, no siempre aparecen las dos. Más o menos el 20% de los casos pueden ser bilaterales, pero siempre es una y cuando está curando una aparece la otra. ¿Mm? Yo tuve 2 chiquitos en los últimos 20 años, así bilaterales. Ahora están así, están más grandes que yo. Bien, y dura entre 1 y 3 años, con un promedio de 18 meses. Hay que contener a un chico todo ese tiempo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se maneja. El cuadro clínico en general va a comenzar con una sola cosa, la claudicación de la marcha. Un niño que va a estar con cojera, marcha deficiente, con un dolor en la región inguinal, que se va a irradiar por la cara interna de la rodilla, que puede ir al muslo. En general es como empiezan a decir, como muy parecida a la de la artrosis de cadera del adulto. Empiezan con el dolor acá. Y nadie cree que es la articulación de la cadera la que está aumentando. La mayoría viene y dice, o sobre todo los padres, y se debe haber desgarrado, se golpeó con la bicicleta, o el baje se resbaló y se le abrió la pierna. Y uno los ve clarito, empieza. Vienen con una ligera rotación interna, empiezan a rotar hacia adentro, el pie, ya cuando uno los ve en algunos, ya no nos gustó más, porque ya sabemos por dónde viene, ¿sí? Este dolor va a mejorar con el reposo, con los analgésicos, y al examen físico, lo primero que limitan es la rotación interna. Si yo lo acuesto al niño y quiero hacer esta rotación interna, van a encontrar un tope, ¿sí? Y después comienza a limitarse la abducción. Bien. Hay una tendencia a bloquear la cadera en abducción y rotación interna. Bien. Este es el periodo inicial, o sea, el periodo de dolor, de inflamación de la sinovial, que muchas veces vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial, porque a veces hay niños que hacen un cuadro que se llama sinovitis transitoria. En la última clase que vamos a tener mañana conmigo, vamos a hablar de un tema que se llama causas de claudicación de marcha en la infancia.
Ahí vamos a volver a retomar algo de esto, pero vamos a ver varias patologías que generan claudicación de marcha. Y dentro de ellas vamos a encontrar a la sinovitis transitoria de la cadera. La sinovitis transitoria de la cadera es un cuadro donde se inflama la sinovial de la articulación coxofemoral y que produce, ahora sí me lo que produce una claudicación de marcha por dolor, pero en general es un cuadro que es transitorio y que con reposo analgésicos cede y mejora. Pero otras veces, esta sinovitis, en este caso no es transitoria, es el inicio de una enfermedad de mente. Por eso cuando tenemos un niño con claudicación y una sinovitis de cadera, tenemos que controlar y realizar un seguimiento y evaluar que no esté haciendo una enfermedad de mente. Generalmente las sinovitis transitorias se generan por niños que realizan muchas actividades de salto. Por ahí estuvo en un cumpleaños en un pelotero y estuvieron 5 horas saltando, tirándose de determinados lugares. A veces se da por ese tipo de actividad. Cuando estamos hablando de un periodo sinovítico, de una enfermedad de Fertes, es con mucho dolor, más dolor que una sinovitis transitoria, suelen tener bastante más claudicación. La radiografía en este periodo es normal. Si es solo un periodo sinovítico inicial, es normal. En la ecografía sí vamos a ver el engrosamiento sinovial, que también lo vamos a ver en una sinovitis transitoria de cadera. Con la diferencia es que cuando hagamos los controles, la otra cede y el Fertes sigue con la sinovitis inflamada, con la sinovial inflamada. Por eso siempre con la eco hay que hacer el diagnóstico diferencial y hacer el seguimiento. No vamos a saber cuál de las dos es hasta que no avance un poco el cuadro. Bien. La enfermedad de Fertes tiene periodos radiológicos, ¿sí? Son 4. La etapa 1 o etapa de necrosis, la etapa de fragmentación, la etapa de reosificación y la etapa de secuelas. La etapa de necrosis es una etapa donde en las radiografías vamos a ver básicamente que la cabeza femoral se transforma en eso que ven ahí. ¿Lo ven? Es algo que debería ser así, quedó así. Blanca, aplastada y con un espacio articular más grande. Aumentó la densidad porque se ve más blanca, el espacio articular se ve más grande, ¿sí? Y toda la zona de la metáfisis se ve como osteoporótica, atigradita, como con una reacción ya. En la etapa de fragmentación, esa cabeza femoral aplanada se empieza a ver como atigrada, ¿sí? Como que se empieza a desarmar. Hay un momento, no son severas, que afectan a toda la cabeza femoral, porque fíjense que este sector está sano. Es esto lo que está lesionado. ¿Por qué? Porque esa es de un grado 2-3, no es un grado 4. Pero cuando afecta a la cabeza completa, es de un grado 4. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver eso. Se fragmenta y se ve todo como atigrado. Luego viene la etapa de regeneración o reosificación. Fíjense que hay un sector que está bien, está sano, y otro sector que empezó como a recuperar altura. Desaparece la zona de etiólisis metafisaria, que es esta de acá, porque revascularizó, y comienza a reosificarse de vuelta. Y por último, la etapa de las secuelas, que lo ideal es que las secuelas sean mínimas, lo que sean, ¿no? Sean las mínimas posibles, ¿sí? Que la cadera sea congruente. Y con mayor frecuencia suele quedar lo que se llama coxa plana, coxa vara y coxa magna. Magna quiere decir grande, vara quiere decir que el cuello queda en varo,
y plana quiere decir que se abrió la felicidad. Antiguamente se decía cabeza femoral y un tope de vagón. Ahora se ven pocos vagones. Porque ustedes ven un vagón del tren y los vagones tienen como unos topes para que los bloques son planos y largos, los circulares, y son como redondeados pero planitos. Cabeza femoral y un tope de vagón, se decía. ¿Qué pasa con estas secuelas? A ver, ahí están los 4 periodos radiológicos para que los vean. ¿Ven las diferencias? Bien. El diagnóstico lo vamos a hacer generalmente por el cuadro clínico de dolor, de claudicación, porque es un niño pequeño. Al examen físico nos vamos a encontrar con esta limitación a la rotación interna, limitación a la abducción. Ecográficamente vamos a ver una sinovitis aumentada de tamaño, radiográficamente podríamos ver ya alguna de las 4 etapas, ¿sí? Antes se hacía centellograma, cuando uno tenía una sospecha de enfermedad de Pertes, se hacía un centellograma. Hoy por hoy no se hace mucho centellograma, ¿por qué? Porque es un estudio de tipo invasivo, de colocar una sustancia de contraste para evaluar la captación de este radioisótopo, ¿sí? Se puede hacer en algunos casos que se necesite información adicional, pero en general ha caído un poco en desuso para esto. ¿Sí? Lo que hoy sí o sí vamos a pedir ante una duda de una enfermedad de Pertes es una resonancia magnética. La resonancia nos va a mostrar claramente si existe una necrosis y en qué etapa nos encontramos. Acá tienen imágenes radiográficas arriba, imágenes de resonancia abajo. Y esa es una imagen de tomografía o centellografía con captación. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de Pertes? La vamos a clasificar de acuerdo a la clasificación de Cateran en 4 estadios. La tipo 1, que es la más simple de todas, es una lesión mínima, anterior, aislada, que compromete al menos el 25% de la cabeza femoral. Estas generalmente, como tienen solo afectado el 25%, no dejan muchas secuelas. La tipo 2 es cuando afecta hasta el 50%. La tipo 4 es cuando afecta más del 50%, y la tipo 4 es cuando afecta toda la epífisis, incluida la metáfisis, ¿sí? Son las que afectan toda la cabeza. ¿Sí? Una imagen de lo que es Cateran. Y después van a encontrar otra clasificación, pero no quiero que, no es para que la estudien, por si las dudas la encuentran en algún lado, que es la clasificación de Hering, que las divide en grupo A, grupo B y grupo C, de acuerdo a afectos. La columna anterior, la columna media, la columna posterior. Divide la cabeza femoral en 3 columnas, superior, media e inferior, o anterior, media y posterior, y habla de la afectación de la columna superior y media, y de la columna inferior, completa. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento acá es preservar dentro de lo más posible, para decirlo de alguna manera, una cabeza femoral centrada y congruente, que no siempre sucede. En el periodo sinovítico, el objetivo es disminuir el dolor, la inflamación, y eso se hace mediante reposo, mediante antiinflamatorios, y en algunos casos se colocan tracciones de partes blandas, que son una tracción de partes blandas, que es como descomprimir la articulación de la cadera a través de un elemento que se coloca en el miembro inferior, que se pega a una malla tubular, que se pega con adhesor, que es un adhesivo biológico, y se genera, se cuelga la pielita, la solita, de esa tela o de esa malla tubular pegada al miembro inferior, se cuelga un peso más o menos de 1 kilo, y de esa manera ese kilo, de una bolsita de arena, totalmente una pesita, genera una distracción a nivel de la articulación de la sinovial para descomprimir un poquito la cadera. Se usa la por si los comento porque por ahí lo pueden llegar a ver.
En los grados leves, lo que vamos a indicar en esta enfermedad de Pertes, y acá está el trabajo que van a hacer ustedes, muy importante. Uno les puede decir cómo tienen que hacer, cómo se van a manejar. Hay que tener a un chico. El primer periodo, bárbaro, le duele, se queda quieto, se porta bien. Después me dicen cómo hacen para tener un chico de 6, 7, 8, 9, 10 años, con una muleta, sin salir corriendo, sin hacer ningún tipo de actividad cuando no tienen los muletas. Entonces, ¿cómo lo van a mejorar? Se ponen se ponen violentos, se ponen agresivos, porque no tienen por dónde canalizar toda esa energía del juego y del movimiento. Yo tenía una que revoleaba muletazo por todos lados. Hoy en la escuela era tremenda, pero bueno, uno tiene que entender que están pasando por una situación compleja. Así que hay que tener paciencia, explicarles. Lo ideal es el uso de una muleta, no cargar peso sobre el miembro afectado, rehabilitación, les diría que prácticamente diaria, con fortalecimiento muscular, con movilidad articular, con relajación de aductores, con relajación de los rotadores internos, y adaptar actividades a las que el niño puede hacer. ¿Sí? Si hay posibilidades, el nene jugaba al fútbol, al básquet, al vóley, al tenis, lo que sea, y hay que buscarle la vuelta y buscar alguna actividad física en la cual no tenga que cargar peso. ¿Qué hacemos? Lo llamo el agua. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer con un niño con enfermedad del plato o una patología de cadera es al agua. Lo tiramos al agua, que el agua le dé arriba de la cintura y adentro del agua para el pie. ¿Sí? Lo subimos en un caballo. ¿Sí? Podemos trabajar en la terapia, que puede ser asistida, o si el niño es un niño de la zona rural. Yo tenía uno que iba, desde chiquito, el que había fallecido su mamá, él iba a una escuela de campo, porque él vivía en la zona rural. Entonces habíamos conseguido una muleta para su casa, una muleta para la escuela, y sus hermanos habitualmente iban caminando a la escuela. Entonces, ¿qué hacían? Lo sentaban arriba del caballo y lo llevaban al retiro de la escuela. La maestra lo bajaba hasta el caballo, le daba agua, lo dejaba ahí, cuando terminaba después, subía, volvía a el caballo y llegaba a la agua. El caballo genera relajación de los aductores, apertura y abducción, así que nos venía muy bien. Entonces, hay que buscar una vuelta a la situación. Y sobre todo, una contención psicológica interesante porque, ¿cómo le decimos? Que no le duele nada. Tenía uno que era un tamaño que quedó sumamente, pero bueno, era un trabajar bastante complejo, no estaba preso, no había todo. Iba con las muletas hasta la cancha de fútbol, dejaba las muletas y entraba. Su cabeza femoral quedó plana, recta, parece que vivía en una fleconomía recta. Secuelada, por supuesto. Porque, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos que evitar la carga de peso? Porque se genera un reblandecimiento de la cabeza femoral. Si yo le cargo peso, la cabeza femoral va a quedar plana, chata. Cuando se vaya a regenerar, va a quedar así. Por eso es que tenemos que sacar el peso para que la cabeza femoral se restituya de la unidad esférica. ¿Sí? Y fundamentalmente que quede con congruencia articular. Bien. En los grados moderados, ¿sí? Podemos usar algunas de las férula de abducción. ¿Cuándo usamos las férulas de abducción? No están muy popularizadas. A veces es necesario colocarlas. Cuando hay una tendencia a la aducción y a la rotación interna del cerebro. Entonces, en esos casos, colocamos una férula de abducción que vamos a ver en el video. Que son la plana, la de todo.
Y en los grados avanzados, ¿sí?, puede haber algunas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que puede dejar la enfermedad de Verdes? La subluxación o la luxación de la cabeza femoral del acetabulo, ¿sí? Y cuando tenemos una cabeza femoral con tendencia a la subluxación o a la luxación, en ese caso, el tratamiento puede ser quirúrgico, ya sea por tenotomía de partes blandas o bien por osteotomía cuando hay que hacer correcciones a nivel del hueso, ¿sí? Pero la complicación más temida es la secuela que quede con incongruencia articular, porque nos va a dejar una cadera que a corto plazo va a ser una artrosis secundaria, ¿sí? Y la otra complicación temida es esta cuestión de la subluxación de la cabeza femoral o de la luxación. Siempre hay una secuela, ¿no? En general, alguna secuela te va a dejar. Sí, 100%. sí, yo tengo pacientitos que han hecho su tratamiento al pie de la letra y Agustina, por ejemplo, de italiana, que fue bastante estricto su tratamiento, algo aplanado queda. Ella anda muy bien, no tiene fabricación en marcha, no tiene nada, pero a la larga termina siendo una artrosis temporal. Ni les digo si están como la del angelito. La del angelito no hay ojo para verla. Es el acetábulo así, y la cadera, el acetábulo es así, y la cabeza femoral es así, y acá. Y se usa. Pero, no sé. Bien. Por supuesto, no quiere que nadie le haga absolutamente nada. Bien. Un pequeño resumen de algunas cuestiones. Y lo vuelvo a repetir. La enfermedad de Verdes no es la osteocondropatía más frecuente, ¿verdad? No es la más frecuente. Sí es una de las que mayores secuelas nos puede dejar. Siempre hay que tenerla presente ante el diagnóstico de un paciente con claudicación de marcha en la infancia. Siempre es una de las patologías que utilizamos como diagnóstico diferencial. ¿Está? Que en la última clase que vemos vamos a hablar específicamente de esto. Y el tratamiento temprano, el diagnóstico temprano, disminuye mucho las secuelas. Sobre todo si tenemos un paciente que se adhiere al tratamiento y su familia, por supuesto. Vamos con otra. Esta es media de todos los días. Y quizá algunos la tuvieron. Que es la enfermedad de August-Latter, que es la osteocondropatía de la tuberosidad anterior de la tibia. En general, se cree que está generada por la tracción sostenida del tendón rotuliano sobre la TAT. Y que se suele dar más frecuentemente en varones, en picos de crecimiento, y sobre todo en niños que hacen mucho deporte de despegue. Básquet, vóley, chicos entrenados para el atletismo, para el salto. Y en general tienen un alto nivel, digamos, de manejo deportivo, y suele ser bilateral en muchos casos. 30 y un poco más también, me debería decir. ¿Y cómo se ve? Se ve como una zona en el perfil, como una zona de prominencia a nivel de la TAT, con un aumento de tamaño. Son esas unas TAT que uno las ve bien prominentes, que uno los toca y tiene mucho dolor, hay todo un proceso inflamatorio en una zona. Es una afección benigna, ¿sí? No va a generar grandes secuelas, ¿sí? Que uno hace una radiografía y habitualmente se ve esta imagen así, como una fragmentación en la zona de la TAT, en la radiografía de perfil, ¿sí? En el periodo inicial con muchísimo dolor. Y después empieza a aplacarse. Cada vez que hace un pico de crecimiento el paciente o hace un entrenamiento intenso, vienen así también. No quieren extender la posición ni por casualidad. Porque además a veces también se inflama el tendón rotuliano y a veces también suelen tener una osteocondritis del polo exterior de la rótula.
Se junta la de la TAT con la del ARCE, que es la de la rótula. Bien. Características del cuadro: dolor en la TAT, aumenta con el ejercicio, tiene muchísima sensibilidad y tumefacción en la zona de la TAT. No hay derrame articular, es un dolor que les va a decir, me duele la rodilla, pero en realidad la rodilla no está inflamada, no está hinchada, nada. Solo es puntual a nivel de la TAT y a veces asociada, como les decía, al tendón rotuliano. Hacemos un análisis de laboratorio, son todos normales, no tienen ninguna alteración, y en la radiografía de perfil se ve perfectamente la imagen de la fragmentación de la TAT. Así se ve. A rodilla de perfil, ahí se ve. Seguramente alguno de ustedes tuvo esto. Recomendable. Los que tenemos gurises, los vemos, diría que uno por día en el consultorio, seguro. Con esto o con una Sever en el calcáneo, seguro. ¿Sí? Esta sí es una de las más frecuentes. Esta y la del calcáneo son las dos más comunes. Y se ve perfectamente la fragmentación a nivel radiográfico. El tratamiento, ¿qué hacemos? A ver, a veces se habla de reposo deportivo, analgésico, fisioterapia y eso. El reposo deportivo es relativo, ¿sí? Tampoco puedo dejar a un chico sentado. Si vamos a correr acá por el intervalo. Lo que tengo que hacer es adaptar el entrenamiento deportivo. Si el nene juega al básquet y al fútbol, bueno, vamos a negociar. Vamos por uno solo, ¿sí? Como si juega al fútbol de lunes a sábado, bueno, vamos a negociar. Vas a ir 2 veces a la semana y el sábado vas a ir al partido. O ahí te encontrás con chicos de básquet que juegan, ¿no? Porque juego con la U13, la U15 y la no sé cuánto. ¿Cuánto tenés? 13. Entonces, lo que hacemos es bajarle un poquito los decibeles al impacto deportivo y lo dejamos que continúe por la actividad, ¿sí? Pero de lo que se la cambiamos y le tiramos la boca. Yo digo todo el mundo la actividad. Pero claro, en el agua uno libera la carga, el impacto, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es, cuando los chicos terminan la temporada, bueno, ahora en diciembre, enero y febrero no van a ir a jugar, va a ir a nada. Entonces uno les baja un poquito el impacto y los mejora bastante. Si bien es esperar que ocurra todo el proceso como corresponde, pero uno por lo menos baja el impacto y de esta manera disminuye el dolor también. Bien. Pero para nada no es diferente, porque igual se funciona. No, pero no tener el impacto. No lo tenían todo el tiempo. La carga. Claro, sí. Es como un principio de sí, pero baja un montón más. Sí, porque el tema más importante es el tema de la reacción del impacto. ¿Cómo? Es más que lo sacas. Bueno, por eso el impacto es lo que más, digamos, lo que más duele. El pronóstico es bueno, en general no tiene ningún tipo de secuela. La única complicación que suele o puede llegar a ocurrir es la falta de función del núcleo de osificación de la TAT, una subluxación rotuliana, una abulsión, pero son rarísimas, les diría que casi infrecuentes. Ese es un desprendimiento de una TAT, ¿eh? Ese es un desprendimiento celular. Rarísimo. Vamos con la enfermedad del polo inferior de la rótula. No pretendo que aprendan todos estos nombres, pero sí me lo ubico. La Cindy Larsen-Johansen o enfermedad de Larsen es la que se genera en el polo inferior de la rótula, que es igual a las de dos Busch-Latter, pero en el otro extremo, ¿sí? El cuadro clínico es prácticamente el mismo, en el núcleo de osificación secundario del polo inferior de la rótula, el dolor está localizado en esa zona, puede inflamar el tendón rotuliano, puede también coexistir con una afección de la TAT. Estas pueden ser chicos un poquito más grandes, a veces son más en nenas, se produce esta del polo inferior de la rótula, y lo que se ve es el desprendimiento del polito inferior, que se ve así, como una especie de sombrerito en el polo inferior de la rótula, nada más.
El tratamiento es el mismo, la duración es de 3 a 12 meses. Todas estas más cortitas, más localizadas, son como más difíciles de manejar. La enfermedad de Köhler, o Köhler 1, como se llama, es la osteocondritis del escafoide del tarso, ¿sí? Esto es más frecuente en varones, en edad escolar, la mayoría son de un solo lado. Suele ser un dolor que aparece a nivel del arco plantar, insidioso, poco definido, les diría, el dolor. A veces duele el arco, a veces duele el dorso. El paciente empieza con una claudicación de la marcha, por un dolor específico. Y en general lo que se ve a la radiografía es una disminución del escafoide. A ver, ahí está. Miren cómo se ve. El escafoide del tarso es un hueso más formadito, más redondeado, queda como si fuera una coma. Esta es una resonancia. Acá está el escafoide. Y fíjense que acá está el lugar donde debería ir y no está. Desapareció porque está necrótico. Sí se ve. La enfermedad de Frieber, que es la necrosis de la cabeza del segundo metatarsiano, esta es más frecuente en mujeres, es una causa de plantalgia. ¿Se acuerdan el cuatrimestre pasado cuando hablábamos de plantalgia? Esta es una plantalgia anterior, ¿sí? Esta es una metatarsalgia o plantalgia anterior. Puede ocurrir en cualquiera de los metatarsianos, pero en el segundo es el más frecuente de todos. También el comienzo es con un dolor en la zona de los metatarsianos, en la cabeza de los metatarsianos, bastante puntual el lugar, y en general lo que se produce es una necrosis con una deformidad, hace como la misma deformidad, como es la zona más epifisiaria, hace una imagen parecida a la del PERT, es un aplanamiento, deja secuelas de aplanamiento. Habitualmente lo que hacemos es una plantilla o ortesis de descarga y nada más. Lo que sí puede pasar es que cierre el cartílago de crecimiento de manera temprana. ¿Ven? Miren cómo queda. ¿Ven? Fíjense que estas son las otras y miren cómo queda esto. No es muy frecuente. Y esta es, sí, de todos los días. Esta y la de la TAT para hacer dulce. Como digo yo. Es la enfermedad de Sever, es el típico niño que sale de hacer su deporte, de entrenar, y empieza a caminar en contra de él. Ven así. ¿Qué te pasa? Los talones. ¿Qué te pasa? Los talones. Esta es la respuesta. Uno le saca la zapatilla, mira el talón, se ve una zona inflamada en la región posterior. ¿Se acuerdan que el año pasado, el cuatrimestre pasado, cuando hablamos de las talalgias? Está la talalgia superior, ¿sí? Que son las bursitis bacterianas, las talalgias inferiores, que son las del color calcáneo, y esta es la talalgia media. Las talalgias medias son las de los niños, que son por esta afectación, por la enfermedad de Sever. ¿Sí? Es la osteocondritis de la tuberosidad posterior del calcáneo. Es muy frecuente, es una talalgia media, como les había dicho, y está relacionado con la actividad deportiva de alto impacto. En general, son niños que hacen mucha actividad, el dolor es bien localizado en la región posterior del calcáneo, radiográficamente se ve perfecta, se ve el calcáneo y una coma así, blanca y fragmentada. Ahora vamos a ver. El tratamiento es igual, tenemos que tratar de bajarle el nivel de impacto a los chicos. El pronóstico es absolutamente favorable, no tiene complicaciones ni nada, pero esa es la zona afectada, ahí está pintada. Ay, ¿dónde está mi foto? Me faltó un foto.
Después se las voy a, para la clase que viene se las voy a mostrar. Ya no vamos a... Pero lo que se ve es ahí donde está eso colorado, se ve toda la fragmentación así. Me falta la otra, la que está sin el coso colorado. ¿Qué hora pasando? Porque cuando yo la controlé estaba. Bueno, en fin, voy a repetir. Bien, clase que viene se las muestro. El martes que viene no, el lunes. Vamos con la enfermedad de Scheuermann. La enfermedad de Scheuermann ya la han escuchado nombrar varias veces cuando hemos hablado de la cifosis juvenil o dorso curvo juvenil del adolescente, ¿sí? Se llama cifosis juvenil, dorso curvo juvenil, enfermedad de Scheuermann, y es la osteocondropatía que afecta a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Fundamentalmente es más común en varones, se asocia con un patrón autosómico dominante, también puede estar generada por el microtrauma reiterado a nivel del raquis, y la lesión de los cuerpos vertebrales comienza en edades tempranas. Hay que decir 10 años, pero a veces comienza antes, 8, 9 años, ¿sí? Y comienza a verse de manera radiológica después de los 10, en las mujeres quizá 11, 12, en los varones 13, 14, 15, y el 75% de los casos sucede a nivel de la columna dorsal, eso se llama dorso curvo. Pero hay un porcentaje que suele ocurrir en la columna lumbar, y esa que genera hipercifosis y hiperlordosis. Esa genera hiperlordosis. Bien. ¿Qué es importante acá? Que por cada vértebra que se acuñe con este dorso curvo juvenil o que se necrose, la cifosis de nuestro paciente va a aumentar en un 5 grados. Correcto. Por lo tanto, con 2 vértebras acuñadas, si teníamos 30 de cifosis, que se supone que 20, 40, a mí el 40 siempre me hace ruido, porque se dice que entre 20 y 40 es una cifosis normal. A mí en el más de 30, 35 ya me empezó a hacer ruido, y yo ya lo considero, en lo personal lo considero ya como una hipercifosis, ¿eh? O como una cifosis ahí ya en el borde de lo patológico. Ya con 40 ya estamos hablando de una cifosis patológica. Si nosotros tenemos 30, 35 grados de cifosis fisiológica, con 2 vértebras acuñadas ya estamos en 45. Quizá en algunos chicos pueden aparecer hasta 4, 5, 60, 65 grados de cifosis. Así. Bien. Es importante tener en cuenta, ¿ven? Fíjense todo este grupo de vértebras, cómo están cifóticas y cómo aumenta claramente la cifosis. Acá tienen otro grupo de cifosis, fíjense cómo se marcan allá arriba. Las cifosis seniles suelen localizarse entre la quinta y sexta, y las cifosis juveniles son un poquito más arriba, a veces son entre la tercera, cuarta, quinta. Al examen físico nos vamos a encontrar con una hipercifosis, con una línea de la plomada que pasa por delante de los cuerpos vertebrales. A la maniobra de Adams, evaluada en el perfil, nos vamos a encontrar con una giba muy marcada, y las complicaciones que puede tener la enfermedad de Scheuermann son que se osifique, ¿sí? Que haga un cierre temprano y que se osifique y que quede con una imagen parecida a la de la espondilitis anquilosante, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la espondilitis anquilosante o anquiloproyética? Bien, es una enfermedad reumática, ¿sí? También de varones, jóvenes, bien, que quedan con una cifosis y una hiperlordosis cervical,
con la cabeza con una gran percusión y una lesión a nivel de las sacroiliacas. Y es muy importante también, otra de las complicaciones, que es cuando se genera la sinostosis, o sea, la unión del ligamento vertebral con una anterior, y quedan fijas en cifosis. Esas son cuando la cifosis ocurre, o la hipercifosis ocurre a edades muy tempranas, ¿sí? Son dos complicaciones que no son reversibles. La enfermedad de Sjögren en etapas tempranas, cuando no han hecho esta complicación, es reversible, ¿sí? Hay que tratar de colocar un corset termoplástico para revertir la posición y empezar a trabajar en el fortalecimiento muscular, en la apertura, para poder compensar y evitar que la columna colapse hacia adelante. Cuantas más vértebras afectadas hay, más difícil es el tratamiento, porque mayor cifosis tiene, ¿sí? Bien. El tratamiento es, como ya sabemos, una afección autolimitada y durante la duración de todo el periodo de necrosis, fragmentación, calcificación, vamos a tener que mantener a nuestro paciente en el corset posicional más la actividad de rehabilitación de manera permanente y activa, ¿sí? Y bueno, y también hay que trabajar en la realización de deportes que favorezca la protección. Bien. Y por último nos vamos a ir a la enfermedad del velado, que es esta que yo les decía, que es la necrosis del platillo tibial interno, ¿sí? Es la necrosis del platillo tibial interno. Como les decía, es más frecuente en las etnias de raza negra, se caracteriza por una angulación muy marcada, medial, con rotación interna de la tibia, rotación y una rodilla en varo muy marcada. El diagnóstico es clínico habitualmente. A veces, cuando los niños son muy pequeñitos, puede ser bilateral, ¿sí? Y a veces hay que descartar en estos pequeños, ¿se acuerdan de las etapas ovaroides y las etapas valgoides de los chicos? No lo vemos. Los pequeñitos, cuando nacen, y hasta los 2 años, más o menos 3, tienen la etapa varoide, que se llama. Está en paro, se bajan del caballo, ¿sí? Bien. Están en varo y eso es un varo fisiológico. A esos varos fisiológicos hay que controlarlos para que no excedan las medidas que nosotros estipulamos como fisiológicas, que es distancia interfemoral, de los cóndilos femorales, de 6 centímetros, ¿sí? Eso es etapa varoide fisiológica. Luego, de los 7 años en adelante, viene la etapa valgoide, la etapa radical, ¿sí? Que la mayoría de las nenas vienen ahí. Se notan, pero claramente, en la etapa valgoide, mismo número, 6 centímetros de distancia intermayor, ¿sí? Uno alinea, junta rodillas y tiene que medir la distancia entre los dos malleolos medios. No debe sobrepasar los 6 centímetros. Si lo sobrepasa, ya tenemos que empezar a intervenir, ¿sí? O bien mediante algún arresto epifisario transitorio, o bien mediante un arresto epifisario definitivo, si estamos cerca del crecimiento, y si la ovulación es muy marcada. Así tenía el chico con 12 centímetros. Cosa. Y encima, cuando ustedes lo ven parado, esto se acentúa mucho más. Ustedes lo muestran normalmente la distancia es menor. Bien. Bueno, entonces, en estos niños tenemos en los pequeños el tipo infantil, que puede aparecer de manera bilateral, ¿sí? Que muchas veces los pediatras los mandan a la consulta, y la de comienzo tarde, que generalmente es unilateral. Esta es quirúrgica siempre. Siempre es quirúrgica.
¿sí? Porque hay que levantar el gatillo tibial que se me cruzó y se cayó, hay que levantarlo mediante una osteotomía, un implante del hueso o una placa específica, y a veces hay que colocar incluso un tutor externo para sostener la alineación del miembro. Acá tienen una radiografía con un peque. Ahí están las bilaterales. ¿Mm? Claramente. Hermosa choquera. Y nada más. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Preguntas. Capaz ya lo dijo, pero yo le pregunto qué tal. ¿En qué rango etario se dan Las dos osteocontropatías, mientras haya núcleo de osificación, mientras tengamos cartílago de crecimiento permeable, lo habitual es que suceda entre los 2 y los 16 años, con un pico de incidencia entre los 3 y los 12. El PERTE podría ser el pico de incidencia en los chicos de primer grado, como yo les decía, 5, 6, 7 años. El SEVER y la